Las protecciones eléctricas deben garantizar la seguridad de las instalaciones y las personas que las utilizan. Para ello se deben instalar dispositivos que permitan proteger contra las siguientes anomalías: sobreintensidades por sobrecarga o cortocircuitos, contactos directos e indirectos, sobretensiones. Una sobreintensidad, o sobrecorriente, es un aumento no controlado de la corriente eléctrica que puede ser perjudicial para el circuito en el que se produce. Por ejemplo, piensa en una instalación que dispone de unos cables calculados para soportar 10 amperios como máximo. Si por alguna razón circula por ellos el doble o el triple de corriente durante un periodo de tiempo más o menos largo, el conductor se calienta deteriorando de forma irremediable su aislante. En esta situación, la instalación se daña gravemente e incluso puede provocar un incendio en el lugar donde se produce. Los motivos que pueden producir sobreintensidades son los siguientes: sobrecargas, cortocircuitos, descargas eléctricas atmosféricas. Una sobrecarga es un aumento de la corriente del circuito durante un tiempo determinado. Se puede producir cuando se conectan a una línea eléctrica más receptores que para los que está preparada. Una sobrecarga también se provoca en el arranque de los motores trifásicos y si el motor por cualquier razón se queda atascado o no puede mover su carga. Tanto en los casos de sobrecarga como de cortocircuito pueden acabar destruyendo las partes más débiles del circuito. Por tanto, ¿qué mejor manera para evitar daños que colocar de forma intencionada esas partes débiles en el circuito, fusibles, utilizando sistemas de reemplazo o bien sistemas de rearme rápido, interruptores magnetotérmico? Debido a lo perjudicial que este tipo de defectos puede ser para los circuitos, es necesario dotar a estos de un sistema de protección adecuado. Los dispositivos más utilizados son fusibles, interruptores magnetotérmicos. Un cortocircuito es la unión directa de dos conductores que están a diferente potencial, por ejemplo, la fase y el neutro, fase y fase e incluso fase y tierra. Esto produce una subida de corriente muy grande en un breve periodo de tiempo que destruye de forma casi instantánea las partes más débiles del circuito. El REP dice: todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. El fusible es un dispositivo de protección económico que dispone en su interior de un conductor eléctrico muy fino. Calibrado para una determinada corriente eléctrica, se funde rápidamente ante una situación de sobrecarga o cortocircuito. Esta fusión permite la desconexión de una o más fases de la red eléctrica que alimenta la instalación, evitando así que se produzcan daños mayores en ella. Cuando el fusible se funde, es necesario sustituirlo por otro del mismo calibre. Esta característica se encuentra impresa en el propio cuerpo del cartucho, además de la tensión de trabajo. Los fusibles se presentan en diferentes formatos, pero quizás los más extendidos son los de tipo cartucho. Los fusibles deben proteger siempre las fases activas de la red de alimentación y nunca al neutro. Así, en función del número de fases que protejan, 1, 2 o 3, se denominan monopolares, bipolares o tripolares. El conductor de protección no debe pasar nunca por ningún elemento de protección o maniobra. En los esquemas, el fusible se representa conectado a la línea de la fase antes que cualquier otro mecanismo o dispositivo receptor. Para comprobar si un fusible está o no fundido, puedes utilizar un polímetro en modo continuidad. El interruptor magnetotérmico es un dispositivo de protección automático que en muchos casos sustituye al fusible. La gran ventaja que tienen los magnetotérmicos sobre los fusibles es su facilidad de rearme una vez que se han disparado. Lo que en el fusible se hace sustituyendo el cartucho, aquí simplemente se consigue accionando un botón o un mecanismo de palanca. En función del número de fases que protegen, los magnetotérmicos pueden ser monopolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. Se dice que un interruptor es de corte omnipolar cuando interrumpe todos los conductores activos del sistema de alimentación.
El REPT establece que la protección contra sobrecorrientes mediante interruptor magnetotérmico debe ser de corte omnipolar. Se dice que un interruptor es de corte omnipolar cuando interrumpe todos los conductores activos del sistema de alimentación. Así, los símbolos de los diferentes tipos de interruptores magnetotérmicos son los siguientes. Un magnetotérmico está formado por dos circuitos. Circuito magnético, es de disparo rápido, para la protección contra cortocircuitos. Circuito térmico, es de disparo lento, para la protección contra sobrecargas. De ahí el nombre que se les da a estos dispositivos. Se debe poner un interruptor magnetotérmico por cada una de las líneas o zonas que se deseen proteger. Sirva como ejemplo una instalación que dispone de dos líneas para tomas de corriente y una para alumbrado. En este caso, la conexión de los interruptores automáticos es la siguiente. De igual manera que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos están calibrados en amperios. Si la corriente que pasa por el circuito es superior a la corriente de corte en el interruptor, el dispositivo de disparo actúa. Un choque eléctrico es la puesta en contacto de una persona o animal con una parte activa de la instalación. Este tipo de contactos puede ser sumamente peligroso, pues puede provocar en algunos casos la muerte del afectado. Por este motivo, el REPT obliga a asegurar la protección de personas y animales contra los choques eléctricos. Un choque eléctrico es la puesta en contacto de una persona o animal con una parte activa de la instalación. Este tipo de contactos puede ser sumamente peligroso, pues puede provocar en algunos casos la muerte del afectado. Por este motivo, el REPT obliga a asegurar la protección de personas y animales contra los choques eléctricos. Se denomina contacto indirecto a la situación en la que una persona o animal toca una parte de la instalación que en teoría debería estar aislada, pero por avería o fallo está en contacto con algún conductor activo de la instalación, por ejemplo, una descarga eléctrica al entrar en contacto con la carcasa de un electrodoméstico, como puede ser la lavadora o el frigorífico. Las propias canalizaciones y los aislantes de los conductores y de la paramenta son protecciones contra los choques eléctricos. Pero aún así, en ocasiones, estos choques se producen, con graves consecuencias para las personas. Estas consecuencias se manifiestan de diferentes maneras, como pueden ser, quemaduras, asfixia, fibrilación cardíaca y espasmos musculares, originando graves lesiones e, incluso, la muerte. Conexión a tierra. Como puedes ver en la imagen anterior, cuando una persona sufre un choque eléctrico, su cuerpo conduce una corriente eléctrica hacia tierra, denominada corriente de fuga. Si existe esa corriente, es porque hay diferencia de potencial entre la parte activa de la instalación y tierra. Una forma de evitar las corrientes de fuga es eliminar esa diferencia de potencial conectando la carcasa de todos los receptores de la instalación directamente a tierra. Esto se hace a través de una pica o una placa incrustada en el terreno, de la cual se hila un cable, de color verde-amarillo, y se reparte a cada uno los puntos de luz y tomas de corriente existentes en la instalación. De esta forma, si en alguno de los receptores se produce una falta de aislamiento de sus partes activas, se pone de inmediato a tierra, lo que evita que los usuarios de la instalación reciban la descarga. Un interruptor diferencial es un dispositivo automático capaz de cortar la alimentación eléctrica del circuito cuando detecta corrientes de fuga a tierra. Está destinado a proteger a personas y animales que entran en contacto directo o indirecto con partes activas de la instalación. El rearme del interruptor diferencial se realiza mediante un accionamiento en forma de palanca o botón, de forma similar a los interruptores magnetotérmicos. Además, dispone de un botón de prueba que permite saber si el circuito de disparo funciona adecuadamente cuando el diferencial está alimentado. En función del número de fases que pasan por él, pueden ser bipolares, tripolares y tetrapolares. Los símbolos del interruptor diferencial son los siguientes. En general, los diferenciales se conectan antes, aguas arriba, que los magnetotérmicos para así proteger con ellos varias líneas a la vez. En un circuito del cuadro de protección, se denomina aguas arriba a los elementos que están más cerca de la red de alimentación y aguas abajo a los que están más cerca de las líneas repartidoras.
En este caso, si el interruptor diferencial se dispara, se corta la alimentación en todos los circuitos de la instalación. Es importante comprender que un interruptor diferencial nunca se va a disparar por una sobreintensidad y, de igual forma, un interruptor magnetotérmico nunca detectará una corriente de fuga a tierra. Cada uno cumple una misión en el circuito y ambos son complementarios. Características de los diferenciales. Las características de los diferenciales son las siguientes. La corriente de corte es el calibre del instrumento y se mide en amperios A. La sensibilidad es la capacidad que tiene el diferencial de reaccionar ante una corriente de fuga y se expresa en miliamperios, mA. La tensión de trabajo se indica en voltios V y es la tensión máxima con la que puede trabajar el diferencial. Un técnico electricista debe disponer de un instrumento denominado comprobador de diferenciales, que permite verificar el buen funcionamiento de dichos aparatos en las instalaciones. El REP dice que, para proteger a personas y animales, la sensibilidad debe ser igual o inferior a 30 mA. Los agentes atmosféricos externos, como tormentas con aparato eléctrico o conmutaciones repentinas del suministro eléctrico, pueden provocar sobretensiones enormemente perjudiciales para los receptores más sensibles de las instalaciones eléctricas. El REP, en su instrucción ITC 23, establece la obligatoriedad de instalar dispositivos de protección contra sobretensiones en numerosos tipos de instalaciones industriales y del sector terciario, como pueden ser hospitales, centros de emergencias, explotaciones ganaderas, sistemas de telecomunicación colectiva, locales de pública concurrencia, etc. Sin embargo, no es obligatorio su uso en instalaciones en viviendas, pero sí recomendable en los siguientes casos. Instalaciones domóticas. Sistemas de telecomunicaciones en azoteas. Instalaciones en zonas con más de 20 días de tormenta al año. Instalaciones con equipos especialmente sensibles y costosos, como pueden ser equipos informáticos. Un protector de sobretensiones se conecta en el circuito de alimentación y, de la manera más directa posible, con la toma de tierra. Cuando se produce la anomalía por sobretensión, el aparato deriva a tierra la corriente detectada, evitando así que se dañe la instalación. Es importante disponer de una buena conexión a tierra a través del conductor P, ya que de lo contrario la protección contra sobretensiones no será efectiva. Existen tres tipos de protecciones contra sobretensiones. Tipo 1, de nivel de protección alto, cuya instalación se hace en el lugar en el que está instalado el contador. Tipo 2, de nivel de protección medio, cuya instalación se hace en el cuadro de protección y es el que se estudia en esta unidad. Tipo 3, de nivel de protección bajo, cuya instalación se hace junto a un determinado tipo de receptores sensibles. Dependiendo del número de fases que proteger, los hay de tipo monofásico, bifásico o trifásico. En función del tipo de instalación, pueden ser de cuadro, para proteger una instalación completa, o enchufables, para proteger un único receptor. Los primeros se ubican en el cuadro general de protección y se conectan aguas arriba del diferencial y los segundos en las tomas de corriente de los receptores a proteger. En el mercado existen gran cantidad de cuadros eléctricos que se adaptan a cada una de las necesidades de la instalación. En instalaciones domésticas se utilizan los denominados cuadros de abonado para alojar en ellos todos los elementos de protección que intervienen en la instalación, interruptores diferenciales y magnetotérmicos. Este tipo de cuadro se fabrica en material plástico o metálico y puede ser empotrado o de superficie. Disponen de un fondo con uno o varios carriles normalizados para la fijación de los dispositivos de protección, además de un conjunto de bornes para la conexión del conductor de protección. La tapa tiene una o varias ventanas que permiten la manipulación, sin peligro para el usuario, de los elementos de mando una vez que el cuadro ha sido cerrado. Las dimensiones de las ventanas están normalizadas de forma que la paramenta se adapte a ellas de forma perfecta. El alto siempre es el mismo y el ancho se mide en módulos. Así, un módulo corresponde al ancho de un interruptor monopolar. Por tanto, un interruptor bipolar ocupará dos módulos, uno tripolar,
3 módulos, etc. Si una vez instalados los interruptores automáticos en el cuadro que dase parte de la ventana al aire, se deben colocar los denominados obturadores para cubrir ese espacio. Habrás observado que en tu vivienda solamente llegan dos fases, normalmente fase y neutro, pero si te fijas en el cableado exterior, el que va por la calle, verás que el sistema de reparto tiene más de 2 cables. El motivo es que la distribución eléctrica se realiza mediante sistemas trifásicos y trifásicos con neutro. Si el sistema es trifásico, la tensión entre fases es la del sistema. Si el sistema es trifásico con neutro, la tensión entre fases también es la del sistema. Sin embargo, la tensión entre fases es 3 superior a la que existe entre el neutro y cualquiera de las fases. Es decir, que en un sistema trifásico con neutro de 400 V, la tensión entre fase y neutro es de 230 V, ya que 230 V por RI de 3 es igual a 400 V. La distribución de energía eléctrica se realiza de la siguiente forma. Aquellos sistemas que necesitan alimentación monofásica, como viviendas y pequeños locales comerciales, deben ser alimentados desde fase y neutro, con un reparto equilibrado, utilizando para cada una de las instalaciones una fase diferente, L1, L2 o L3. En instalaciones de interior, de tipo industrial o doméstico, es necesario dividir las instalaciones por zonas o sectores. Esto aporta seguridad a la instalación y facilita posteriormente las tareas de mantenimiento y reparación de averías. El punto ideal para comenzar la separación de circuitos es el cuadro de protección. Cada línea o zona debe tener asignado un interruptor magnetotérmico, de corte omnipolar, además de un interruptor diferencial que proteja toda la instalación contra contactos directos e indirectos. Los ejemplos que se muestran a continuación no pertenecen a ningún tipo de instalación en concreto. En ellos simplemente se muestra una forma de hacer el reparto de cargas en diferentes tipos de líneas. Si el número de circuitos es elevado, se puede disponer de un interruptor diferencial por cada sector o conjunto de líneas. En este caso, además es necesario utilizar un interruptor de corte general para todo el circuito. Dicho dispositivo debe conectarse entre la red general y los interruptores diferenciales. La distribución representada en los esquemas anteriores puede servir también para sistemas trifásicos y trifásicos con neutro. Sin embargo, en estos sistemas las cargas se deben repartir lo más equilibradamente posible entre las fases. Por ejemplo, en una instalación que utilice una red trifásica sin neutro, si se desea utilizar circuitos de alumbrado o fuerza monofásicos, debe hacerse un reparto equilibrado de las cargas entre las diferentes fases antes de los dispositivos de protección que definen cada una de las líneas. Si la red general de alimentación es trifásica con neutro, todas las líneas monofásicas se alimentan del neutro y de las diferentes fases, siguiendo el criterio visto anteriormente, para el reparto equilibrado de estas. Las características de una red eléctrica se suele representar de la siguiente forma. Donde 3 indica el número de fases, el símbolo S tan raro es el símbolo de la corriente alterna, 230 voltios es la tensión de la red en voltios y 50 es la frecuencia de la red en hercios.